Muy buenos días, buenas tardes. Aquí nuevamente en Cortos de Bendición de la Vid, trayéndoles a todos ustedes un mensaje de parte de Dios. Mucho se habla de la gracia sobre la gracia. Y muchos piensan que quizás la gracia se comenzó a manifestar desde el momento mismo que Cristo vino a la tierra. Por un lado tienen razón, pero por otro lado tenemos que reconocer que la gracia de Dios también fue revelada al pueblo y a la nación de Israel a través del amor que Él tuvo por ellos. Una nación que fue escogida desde el principio, se equivocó muchísimas veces. No solamente sus líderes, sus autoridades, sus gobernantes, sus reyes, sino su pueblo entero. En un momento dado tomaron el camino equivocado, pero la gracia se manifestó en ellos, logró cumplirse en ellos a como de lugar, ya que si la gracia de Dios no se hubiera manifestado, Jesucristo no hubiera tenido nada que hacer con la nación de Israel. Ahora que hemos visto esto, tenemos que reconocer que en Jesucristo la gracia toma una dimensión mucho más poderosa, porque les permite entender a muchos y a muchos de nosotros, nos da la capacidad de mencionar lo que la gracia sobre la gracia puede producir en una persona. En el Evangelio de Juan se nombra la gracia sobre la gracia. Pero queremos mencionar a una persona en particular que tuvo una revelación profunda de esa gracia sobre gracia. Y este es el apóstol Pablo, quien conocía la gracia de Dios a través de toda la historia de su nación, quien había experimentado a través del estudio cómo Dios había manifestado la gracia en medio de su nación, pero que esa gracia fue esquiva para muchos de ellos, incluyéndose él. Él sabía que había un Dios que los cobijaba, que los cuidaba, que los protegía, pero desconocía que había un Dios que les podía perdonar, que había un Dios que podía dejar a un lado todas sus equivocaciones, que había un Dios que les daba una oportunidad nuevamente, que había un Dios que lo único que manifestaba era amor. Cuando Pablo se dio cuenta de que la gracia de Dios siempre se manifestó en Cristo Jesús, esa gracia tuvo una gracia sobre gracia. Se multiplicó, en pocas palabras. Cobró más poder. Se dio con mucha más firmeza en todos aquellos que lograron comprender eso. Y el apóstol Pablo comprendió lo que la gracia de Dios ahora representaba en las personas, ya que no era ese fariseo que quería esconder a ese Dios simplemente para su nación. Ahora Pablo ya quería manifestar a todo el mundo ese amor, a los gentiles. Lo que él reconoció era que la gracia de Dios ahora estaba en la capacidad de cubrir a todo el mundo, no solamente a los de su nación. Por eso, y con esto quizás nos vamos a despedir, Pablo tomó las vestiduras de un muchachito que les exhortó y les predicó de una manera poderosa a un grupo de personas
que fue la causa para que él sea prácticamente asesinado a sus pies. Pero ese muchachito, y tomemos bien en cuenta esto, hermanos, conocedor de la gracia de Dios, dice que vio a Cristo Jesús, el Mesías, sentado a la diestra de Dios. Ese mismo Cristo Jesús que había manifestado gracia en la vida de todos los que profesaban la salvación a través de la declaración de fe, estaba viendo que había un hombre tomando las vestiduras de un joven asesinado vilmente. Pero eso no importó para que Cristo Jesús manifieste su gracia sobre Pablo, ya que en un tiempo determinado, no sabemos cuánto sería, lo que sí sabemos que Pablo llevaba cartas para tomar presos y quizás asesinar a muchos más cristianos, como a Esteban. Y en ese camino, Cristo mismo, lo que es y lo que viene a ser la gracia de Dios, se le presentó y le habló. No tuvo tiempo quizás Pablo de arrepentirse. No tuvo tiempo quizás Pablo, y esto escuchemos bien, hermanos, de que el remordimiento haga mella en su corazón. No tuvo tiempo Pablo quizás de decirle: Señor, yo no merezco hacer esto. No tuvo tiempo nada para ir en contra de ese llamado de Dios. No tuvo tiempo el apóstol Pablo. Lo único que tuvo tiempo Pablo es de recibir la gracia de Dios en su vida y comenzar a predicar el evangelio de la salvación. Él ahora sabía que la gracia que la nación de su país había recibido ahora se multiplicaba a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y él estaba desesperado por predicar eso. Por eso, hermanos, a veces nosotros no podemos confundir los conceptos y pensar que la gracia sobre la gracia tiene que ver con cuestiones económicas, financieras. No tiene que ver, porque en la palabra no se habla de eso. En la palabra quizás se habla de que lo que sembramos cosecharemos. En la palabra quizás se habla de que somos personas que tenemos que aprender a dar alegremente al Señor, pero nosotros podemos construir gracia sobre gracia en cuestiones económicas y financieras, porque estaríamos prácticamente dando otro significado al verdadero significado de la gracia sobre la gracia. La gracia sobre la gracia es la que recibiste tú algún día que quizás no la esperabas, pero el Señor no pensó dos veces para bendecirte, y ahora es tu tiempo de bendecir. Da de gracia lo que tú has recibido por gracia. Gracia sobre gracia son conceptos tan importantes de reconocerlos y cumplirlos, más que todo al pie de la letra, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Muchas bendiciones a todos, hermanos, y nos estamos viendo en los próximos cortos de bendición. Saludos a todos, cuídense mucho, bye bye.